Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina, gracias también a la hospitalidad de las televisoras públicas que se suman a esta señal. Queremos recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Queremos iniciar este programa haciendo contacto con nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Lo más reciente dicho por la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Antonio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los casos confirmados de COVID-19 en el mundo ascienden a 1,47 millones, con 87.987 fallecidos. Las cifras indican cierto repunte global, ya que se han vuelto a registrar más de 80.000 casos diarios, después de que a mediados de esta semana los nuevos contagios por jornada registrados por la OMS se redujeran a entre 60 y 70.000. Por regiones, Europa sigue acumulando más de la mitad de los casos, con más de 759.000, seguida de América, que se acerca al medio millón, y ambas muestran en sus gráficas cierta estabilización, aunque no un claro descenso. Los 4 países más afectados, Estados Unidos, España, Italia y Alemania, muestran también gráficas de nuevos casos en descenso, aunque con repuntes en las últimas jornadas, mientras que entre las 10 naciones más afectadas preocupa la curva ascendente de Reino Unido y Turquía. En Ginebra no solo trabaja la OMS para coordinar la lucha contra la pandemia, sino que Naciones Unidas estudia los impactos sociales y económicos que va a tener. Y por ello el jueves se reunió en la ciudad suiza el Consejo de Derechos Humanos para analizar el impacto de esta crisis sanitaria en las libertades fundamentales. En una sesión que por primera vez tuvo que hacerse de forma virtual por las medidas de confinamiento que también imperan en Suiza, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó ante el Consejo su temor a que algunas medidas de emergencia tomadas para hacer frente al COVID-19 sean usadas como justificación para introducir cambios represivos que se prolonguen incluso cuando termine la pandemia. Bachelet también mostró su preocupación por los pasos dados por algunos gobiernos para imponer restricciones a la libertad de prensa y de expresión, justificadas en el combate a supuesta desinformación y fake news, pero que según ella podrían dirigirse en realidad contra cualquier intento de crítica. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Y esta pandemia ha dejado en evidencia que los países adscritos a la Organización Mundial de la Salud carecían de una estructura fortalecida para hacer frente a una pandemia de este tipo. Tampoco contaban con un fondo económico para atender la contingencia sanitaria. Esto lo expone el especialista en ciencias financieras Antonio Sánchez Sierra. Antes de esta situación, las economías estaban en un crecimiento gradual entre un 5 a -5, -1 en términos generales. La nación que más había crecido sigue siendo China, en un crecimiento entre el 3 y el 6% en los últimos en promedio. Y sobre todo la Unión Europea, con las cuestiones de migración que tuvieron desde los países africanos, pues aún así había crecimiento moderado, la aceleración económica, la expansión de la economía china, la economía de la India, la economía mexicana creciendo también, la economía latinoamericana fortaleciéndose en los mercados europeos con presencia de mercados sobre todo de materias primas. Hasta ahí la cuestión financiera, bien, las economías de los estados, bien, hasta cierto punto, jamás se previó una situación de este tipo. Y sobre todo ni los países más desarrollados previeron, y dentro de las planeaciones financieras y dentro de los programas a largo plazo, no hay una sola nación, hasta ahorita de lo que he documentado, que haya previsto o tener un fondo de contingencias para una crisis sanitaria como esta, de dimensiones
exagerada la palabra, pero sí son catastróficas, porque hay una cuestión. Los países de América Latina generalmente, de acuerdo a la OCDE o a CEPAL, invierten entre 3 o 4 veces menos en salud, salvo Cuba, que su sistema y su constitución prevé los esquemas de la salud como política pública. Los países de América Latina ni la contemplan. Incluso en el caso de México se dio una transformación para incluso desaparecer el seguro popular. En los Estados Unidos de América, la ventaja que tenía Obama con la cuestión de crear un seguro semipopular desaparece también de un plumazo por las políticas de Donald Trump. El sistema canadiense en la cuestión de salud, pues es el que se mantiene un poco más firme de toda América. Pero, por ejemplo, si vamos al sistema chileno, al sistema argentino de salud, en la cuestión presupuestal o financiera, no existe alguien que tenga un fondo de contingencias. México lo tiene para desastres naturales, pero no por unas cuestiones etiquetado dentro de la idea de presupuesto de egresos para una cuestión de este tipo sanitaria. Por eso no hay esa planeación de que hacer esas compras de equipo médico, de respiradores, porque no está presupuestado. Claro. Los financieros, los contadores, quienes realizan los presupuestos, pues obviamente ocupan un estudio comparado para presupuestar de cómo va a ser el gasto, pero como ahorita hay escasez, por consiguiente hay un incremento de precios, ¿cómo presupuesta usted lo que hay una especulación financiera en el mercado? Sí hay una afectación porque vivimos en mercados y economías globales ya. Me dicen, ¿no ha habido otras pandemias? Sí ha habido otras pandemias, pero a ver, si nos regresamos al Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial, pues a México en ese momento se le llamó incluso en el gobierno de Ávila Camacho el milagro mexicano, y no más el milagro mexicano, el milagro argentino, el milagro chileno. Todas esas economías se fortalecieron porque vendían muchísimas materias primas a los Estados Unidos, que era la fábrica del mundo. Entonces, mientras en Europa no se produce nada, y si usted no produce, ¿cómo genera beneficios hacia su población con empleos? ¿Cómo generan los estados la captación de recursos si no recaudan nada vía impuestos? Entonces, ahorita, ese es el gran problema. Esto es global. Nunca se había dado en el mundo que existiera una cuestión donde se paralizaran las economías y los sistemas financieros de todo el mundo. Esto es único. Entonces, ahorita pongo los ejemplos. Todos estamos interconectados. Las empresas son globales. Las empresas mandan a fabricar a determinados países insumos para que un tercer país ensamble productos. Es el caso de México. A nosotros nos llegan muchos implementos, complementos, accesorios, refacciones de China que se fabrican en China, y por la cuestión ahora sí geoeconómica, de que estamos más cerca de los Estados Unidos, se importan, se ensamblan en México, y de México ahora sí exportan a los Estados Unidos y se exportan a Europa. La gran ventaja que tiene México es que en 12 horas está en Estados Unidos. De China por vía marítima está en 30 días. En Europa, en un vuelo comercial, usted está en 12 horas. O sea, la importancia geográfica de México es tremenda. Pero imagínense países como Argentina, que todo les queda lejos, como Chile. Las exportaciones, los fletes, pues son más caros, por consiguiente, todo se engloba de que el mercado chileno vende mucho a Estados Unidos, nos venden a nosotros fruta, nos venden a Europa. Entonces allá no les van a comprar, por consiguiente sus cosechas que están todavía en huertos, ¿qué va a pasar con eso? No se generan recursos. Los estados y las finanzas públicas pues ocupan el recurso para invertir en gastos públicos que son estrictamente estrictos para la población desde mandamientos jurídicos, y pues si el estado no recauda, ¿cómo invierte? En muchos estados, el caso mexicano, el caso de América Latina, los estados son los principales promotores de inversión directa en infraestructura, carreteras, hospitales, porque eso poco en América Latina se da, salvo países como Brasil, Argentina y Chile, y algunos otros que empiezan a concesionar la privatización de determinados servicios, pero el resto no. De hacer nuestra primera pausa, usted no se vaya, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia.
Ecuador ha sido sin duda uno de los países en América Latina más golpeados por COVID-19. La contingencia sanitaria es mayor debido también al número de muertos que se han registrado en ciudades como Guayaquil. Pero los ecuatorianos no solamente están preocupados por la crisis sanitaria, sino también por la crisis financiera que se avecina. Temen la pérdida de miles de empleos. Nuestro compañero Jorge Largo Loaiza, corresponsal del diario El Correo en Ecuador, nos informa. Buenos días, Belén. Saludos cordiales para todo el equipo de Canal 44. Desde Ecuador informamos la situación que vive nuestro país enfrentando al coronavirus. Informe oficial del Comité de Operaciones de Emergencia registra 4.450 casos confirmados y lamentablemente 242 personas han fallecido, situación que sin lugar a duda intranquilizan al país. El impacto del coronavirus también ha paralizado la actividad productiva en un 70 y 80%. Esto podría significar que el Ecuador pueda recurrir a un peligroso pero forzoso endeudamiento para cubrir esta emergencia sanitaria. El precio del petróleo, principal producto de exportación, sigue bajo, lo cual significa un saldo negativo para el presupuesto estatal. Una situación que también pone en riesgo es el mercado laboral, considerando que el 60% de la fuerza activa del Ecuador es informal y el resto puede verse ante una ola de despidos. Despidos, Belén, que ya se están realizando en el Ecuador. Trabajadores de algunas empresas fueron despedidos durante esta emergencia sanitaria, pese a que el gobierno nacional puntualizó que no se darían, agravando la crisis y preocupando a muchas familias ecuatorianas. Las empresas argumentan que los despidos obedecen netamente a problemas económicos que atraviesan debido al cierre de mercados locales e internacionales. Según el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, confirmó que durante la emergencia han recibido 500 denuncias de despidos intempestivos. Sin embargo, el ministro hizo un llamado a los trabajadores y empleadores al diálogo y que exista la comprensión de los trabajadores y la colaboración de los empleadores. Por su parte, el representante de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, explicó que en este momento se calcula que en el mercado se está perdiendo unos 200 millones de dólares diarios. Este es el drama de Ecuador, amigos, uno de los países que observa con alarma crecer su número de contagiados y fallecidos. Pese a esto, en Guayaquil, Quito y en otras ciudades se observa en algunos sectores gran movimiento de ciudadanos. Al parecer, las restricciones no han sido las adecuadas para romper la cadena de contagios. Desde Ecuador, reportó Jorge Largo para el programa Coronavirus, la pandemia. Y hablando de la crisis financiera, el experto en temas financieros, Antonio Sánchez Sierra, menciona que países en Europa y Estados Unidos, o países como Estados Unidos, han comenzado ya a destinar millones de dólares para hacer frente a esta contingencia. El gobierno alemán, que desde mi punto de vista fue el de más avanzada, como siempre los países que más han investigado en cuestiones fiscales, económicas y financieras, son los primeros en poner sobre la mesa planes y paquetes financieros de apalancamiento hacia su mediana y gran empresa. Por ejemplo, Alemania está destinando 600.000 millones de euros directos para planes de rescate de su industria, más 156.000 millones extras y autorizando industrias estratégicas, es decir, grandes contribuyentes alemanes, que está Bayer, está Siemens, está el sector automotriz con todas las marcas automotrices, ilimitado. Es decir, se pueden y ellos van a hacer el aval para captar recursos e inversión sin límite. Estados Unidos está destinando 300.000 millones de dólares en un paquete de rescate. Francia, 300.000 millones de euros. Giuseppe Conte en Italia está destinando cerca de 240.000 millones de euros para sus economías y sus rescates. La Unión Europea en sí, no, a pesar de las crisis, no a todos nos van a pegar igual. ¿Por qué? Porque el ahorro interno de esas naciones es el más fuerte del mundo. Estados Unidos no tiene, sus ciudadanos, no obstante que sí ahorran, no tienen el nivel de ahorro que tienen los europeos, ni los chinos, que tienen las mayores reservas de dólares del mundo, tienen más dólares incluso que los mismos Estados Unidos, o la India, o Japón, como dije, o Corea del Sur. Pero ahora estos países les va a tocar ser la locomotora para volver a jalar el desarrollo mundial. Pero ahora sí van a pensar primero en su gente y primero voy a rescatar, a dotarte de recursos para que mi gente
reciba recursos de parte de su gobierno en Europa para que posteriormente el ciudadano europeo tenga dinero para volver a comprar y se empieza a reactivar ese ciclo económico y por consiguiente el ciclo de las finanzas públicas en vía de recaudación de impuestos, en vía de distribución del ingreso sobre áreas estratégicas. Desafortunadamente, hablo de América Latina, ahí es donde tenemos un esquema de subdesarrollo en la investigación de qué hacer ante posibles escenarios. El caso de nuestro país, sí hay mucha investigación que hemos desarrollado en las universidades en el país sobre posibles escenarios de tragedia y fondos y planes de contingencia, pero hasta ahorita no se ha dado esas respuestas y México no es el único caso. El caso de Brasil, donde el presidente, al igual que el de nosotros o igual que Trump, niegan ni dimensionan siquiera el alcance de la hecatombe económica que se les viene. ¿Por qué? Pues porque es terrorífico como país o como gobierno pensar que no va a tener recursos para ejercer su función de gasto público, que va a llegar el momento en que no va a tener para pagarle al policía, no va a tener para pagarle al cuerpo de bomberos, a los servicios paramédicos, porque su economía no está generando los impuestos necesarios. Ahora, recordemos que dentro de los ingresos públicos que tienen los estados, pues es primeramente la captación de impuestos, pagos, derechos, empréstitos y cualquier otra situación, o bien colocación de bonos a largo plazo. Pero ahorita viene el otro punto también de la falta de credibilidad en los gobiernos de América Latina. Yo le puse hace un momento un ejemplo. Si usted tuviera 100,000 pesos y tuviera que invertirlos y darle las indicaciones a su inversor, a su corredor financiero, en qué países, en qué bonos invertiría, la mayoría va a irse sobre los bonos seguros, que van a ser guardas o fondos de los gobiernos federales de Alemania, de Estados Unidos, de España, de Francia, el mayor o menor grado de economías asiáticas. Pero nuestras economías de América Latina, nuestro nivel de credibilidad, pues está dotado de corrupción, está dotado de morosidad. Simplemente ve a Argentina. Tuvieron que creer en esquemas de fondos buitre cuando estaba esta señora Cristina. Dejó muy endeudada a Argentina, cayó su nivel de inversión, declararon una moratoria y cayeron en el default. ¿Esto qué es? En automático se tienen que cobrar esos bonos y Argentina tiene un problema grave. Chile es una economía más fortalecida, pero aún así depende muchísimo del comercio exterior. Si el comercio exterior no se formaliza con esas naciones del primer mundo, que ahora sí vamos a volver a regresar a los años, al siglo pasado, hace 2 siglos, donde primeramente se va a fortalecer el consumo interno de las empresas para generar sus propios recursos. Es decir, por ejemplo, Alemania, que siempre lo ponemos de referente, Francia, van a consumir sus productos, aunque sean más caros, antes que consumir los de un tercer país, porque me interesa mi gente. Reactivar sus economías, claro. Y sobre todo las locales, claro, y las más pequeñas. Entonces imagínense economías como la de México, totalmente codependientes, una nación altamente exportadora, 87% dependemos del comercio exterior. Ya el petróleo no es la prioridad, porque hay que recordarle, ahorita son los contrasentidos de economías como la latinoamericana, haciendo refinerías cuando la tendencia es invertir ahorita en tecnología para generar, ahora sí, energías limpias de bajo costo y sobre todo que los recursos se queden en nuestro país. China sí va a entrar definitivamente en una recesión, esto les va a detener en gran parte porque ellos también dependen grandemente de todas las cuestiones de la exportación, es la fábrica del mundo China. El problema con los chinos es que ahorita ¿quién les va a comprar? Pero ellos, como siempre, han abordado los mercados con bajo costo, porque en China tienen el subsidio de su mano de obra, no paga seguridad social el empresario, porque toda en teoría la proporciona el Estado. Los impuestos se tienen solo al comercio exterior, 10% sobre el volumen de exportación, y básicamente sus impuestos, pues las mercancías están junto con el costo de mano de obra y junto con el costo de materia prima están subsidiadas. Se viene una economía para reposicionar el mercado. Hay que ver que los chinos en algunos productos, los países les imponen cuotas compensatorias por el costo tan bajo que tienen sus productos. El problema no es China, el problema es a quién le van a vender ellos, porque ellos tienen en estos momentos las mayores reservas de dólares.
Si ahorita el gobierno, con sus 1.500 millones de habitantes que tiene China, el gobierno chino decide otorgarles $1,000 a cada habitante de China, se los otorgan con una mano en la cintura lo que resta del año, cosa que no puede hacer México, que no puede hacer ningún país, porque básicamente ellos van al día sobre los flujos financieros. China no. China por eso están creciendo fuerte. Tan así que ahorita que bajaron en las bolsas las acciones de muchas empresas, yo no lo quería creer, pero sí fueron adquiridos por corporativos chinos. Y una empresa de la Deutsche Welle de Alemania también estaba viendo el esquema de la carne de cerdo, que ya compraron todos los esquemas, y ellos tienen ahorita, en época de crisis, el dinero. Entonces van a comprar gran parte de las industrias para seguirse posicionando fuertemente en el mundo, al grado de que Japón, en Estados Unidos y Europa es muy común, y vamos acostumbrados a ver empresas chinas penetrando fuertemente en esos mercados, incluso en México. Ve ahorita, ellos nos están proveyendo ya de, ahora sí, cuestiones de salud, respiradores, todo, hay 10 vuelos programados, y hacia todo el mundo ellos tienen la capacidad de convertir su industria de un día para otro en fabricar lo que les dé su gana. Los países de mayor confianza financiera, ahora sí, hablamos del grupo del G7, el G20, esas economías pues hasta ahí no tendrían técnicamente problemas porque sus niveles de calificación son bondadosos, es decir, el inversionista que tiene el dinero, vamos a ver que yo quiero invertir y tengo ahorita $1,000, yo le digo a mi corredor de bolsa, a mi inversor, que me coloque las inversiones y me dice, ¿la quieres con riesgo o sin riesgo? Obviamente, a mayor riesgo, mayor ganancia. Le digo, no, riesgo moderado. Ah, mira, tengo Estados Unidos, tengo Japón, tengo España, tengo China, tengo Alemania. Vuelven a aparecer los mismos en la baraja, esos son nuestros ases. Pues yo le digo, de riesgo, pues métele en Alemania, métele en Francia. Oye, nivel de riesgo medio, pero de alto riesgo, mira, están los bonos de México, los bonos argentinos, los bonos mexicanos, no, con ellos, bueno, simplemente los CETES mexicanos, ni esos quiere comprar la gente. ¿Por qué? Porque las señales que están enviando los gobiernos es que no se respeta la inversión, que no se respetan los compromisos contractuales derivados de esos contratos de préstamo o de bonos o de deuda, y estas economías que tienen esos planteamientos son las que mayores consecuencias financieras van a pagar. Es decir, no van a ir las inversiones a esos países. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo de Ecuador, qué tristeza, pero también desmantelaron su sistema de salud, al igual que lo hizo México. Desmantelaron también en otros países, ve a Venezuela. ¿Qué les queda? Pues no les queda más que esperar, estar a la expectativa de que sea el Fondo Monetario Internacional quienes les emitan planes de rescate, y aquí es donde se van a enojar los países. Les van a fijar, les van a establecer disciplina fiscal, esto es, mayores cargas impositivas, mayor austeridad en el gasto público de parte de los gobiernos, por consiguiente va a haber mucha incertidumbre en su población. Ahora hasta Costa Rica, ahí se encuentra nuestra compañera Ana Marta Arce, quien nos reporta qué es lo más reciente ocurrido en torno precisamente a esta pandemia. Adelante, Ana Marta, te saludamos y te escuchamos. Hola, colegas de Canal 44, les saluda Ana Marta Arce de Costa Rica Noticias desde San José, Costa Rica. A 1 mes y 2 días de detectarse el primer caso positivo de coronavirus en el país, Costa Rica contabiliza 502 enfermos, más de 5.500 pruebas descartadas y 3 fallecidos. Justamente la tercera víctima mortal del virus se reportó este miércoles santo. Se trata de un hombre de 45 años quien se infectó en un viaje a Estados Unidos y no tenía ningún factor de riesgo. La mayoría de las personas contagiadas están en cuarentena en sus casas y únicamente 23 se mantienen hospitalizadas. Eso sí, de estos 23 internados, 15 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Cabe destacar que la cantidad de pacientes que requieren de la UCI se duplicó en la última semana. Para Costa Rica, al igual que el resto de las naciones que enfrentan esta pandemia, el gran talón de Aquiles son los servicios de cuidados intensivos, ya que este recurso es bastante limitado.
El país cuenta con solo 140 camas de UCI y el 80% ya están ocupadas. Por esta razón, las autoridades de salud insisten a la población en quedarse en la casa y mantener el distanciamiento social como la principal arma para frenar los contagios. Paralelamente, el Estado, en conjunto con empresas privadas y universidades, buscan alternativas para fabricar equipo protector y respiradores. Otras iniciativas son más osadas, por ejemplo, la petición del presidente Carlos Alvarado y del ministro de Salud Daniel Salas a la Organización Mundial de la Salud para que mundialmente se facilite el acceso y uso de la propiedad intelectual de tecnologías para detectar, prevenir y tratar el coronavirus. También se instó a ese órgano a crear un repositorio de acceso libre o al menos con licencias razonables y asequibles de todo el conocimiento existente y el que se genere en el futuro para enfrentar la pandemia. La propuesta tuvo una buena aceptación en la Organización Mundial de la Salud, que le valió no solo una felicitación al país, sino también el compromiso de su director de trabajar en conjunto para lograr este objetivo. Es el reporte que tenemos para ustedes desde la capital costarricense. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Revisemos ahora lo que sucede en España tras varias semanas ya de hacer frente a esta pandemia de coronavirus. Ahí se encuentra nuestro compañero Roberto Castañares, quien también es corresponsal de la agencia EFE en este país y desde ahí nos reporta. Adelante, Roberto, te saludamos y te escuchamos. De momento, las cifras por coronavirus han registrado este viernes de Semana Santa su mayor frenazo en este país, en España, desde que estallara la pandemia, y deja la tercera bajada diaria consecutiva en el número de casos, que alcanzan los 157.000 en total, tras sumar casi 4.600 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En este tiempo se han producido 600 muertes por COVID-19 en todo el país, que es la cifra más baja en 17 días, y sitúa el número de fallecidos en casi 16.000, según los registros oficiales, que los oficiosos dicen que hay más. El dato positivo es que ya son casi 56.000 las personas que han superado la enfermedad, es decir, 1 de cada 3 diagnosticados de COVID-19. De esta forma, aunque España sigue siendo el segundo país del mundo en número de contagios, por detrás de Estados Unidos, el avance del coronavirus va ralentizándose y los hospitales y las urgencias médicas ya no tienen los enormes agobios de hace una semana. Según las autoridades sanitarias de España, los nuevos enfermos son personas que se contagiaron hace al menos 2 semanas. Y lo explican porque desde que una persona entra en contacto con el virus hasta que desarrolla síntomas, muchas veces son leves, pueden transcurrir 14 días, a los que hay que sumar a los que tarda el enfermo en contactar con el sistema sanitario. Además, hay que tener en cuenta el tiempo que transcurre desde que los hospitales hacen la prueba y notifican el positivo. En la parte puramente social, la Semana Santa es una época en la que en España se producen millones de desplazamientos en carros para llegar a zonas de descanso o ciudades donde estos días se viven con gran devoción, como es el caso de Sevilla. Este año todas las celebraciones religiosas se han suspendido y esto se ha notado en que los desplazamientos de vehículos han descendido un 90% respecto al año anterior. Son datos del miércoles de Semana Santa, que es el día del año que históricamente se producen en España más viajes en toda la red de carreteras. Y por cierto, un último dato. El lunes volverán a la actividad algunas industrias que han estado cerradas estas 2 últimas semanas. Eso supone que miles de personas tendrán que salir a la calle para ir a trabajar. Por si acaso, las autoridades sanitarias ya han advertido de que ante el menor síntoma de estar infectado se quede la gente en casa, no salga, avisen a los médicos y no contacten con nadie, porque eso es lo que va a cortar la transmisión. De todos modos, van a seguir cerrados Belén, todos los servicios de hostelería, de restauración y todos los servicios que no son de primera necesidad. Y aún así vamos a tener que seguir al menos 2 semanas. Es lo que te puedo contar aquí para coronavirus, la pandemia. Y ante la entrada inmediata a la fase de transmisión comunitaria de COVID-19 en países de América Latina,
El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que el sistema de salud y de seguridad está en mayor riesgo sanitario y con la emergencia de pedir ayuda internacional. Desde la segunda fase ocurre la transmisión comunitaria y la transmisión comunitaria la entendemos como aquella en la que los casos a partir de los cuales ocurren otros no son precisamente ya casos importados, sino casos que se infectaron en la propia localidad, en el propio país, en la propia región. Entonces, desde la fase 2 se da esa transmisión comunitaria. En la fase 3, la transmisión comunitaria es a mayor escala. Se dice que en la fase 3, por ejemplo, es tal la escala de transmisión que los brotes que ocurren en diversas regiones confluyen para entonces tener ese crecimiento exponencial del que hemos venido hablando y que puede rebasar la capacidad de atención de un sistema de salud, lo puede colapsar. Las fases 3 son aquellas además en las que frecuentemente la autoridad sanitaria y la autoridad gubernamental dictan medidas mucho más extremas, medidas de aislamiento social, pero con vigilancia para su cumplimiento y frecuentemente los gobiernos establecen sanciones ante el incumplimiento de este tipo de medidas. La fase 3, de alguna manera, incluso pone en riesgo la seguridad de un país. De hecho, la seguridad nacional se puede ver mucho más afectada por enfermedades que incluso por cuestiones militares y por cuestiones de violencia. Entonces, en la fase 3 pueden ocurrir todos esos fenómenos, porque ahí ya no es contener la epidemia, en este caso la pandemia. En las fases 3 decimos que son prácticamente medidas de mitigación las que se deben implementar. Y frecuentemente en esas fase 3, pues se tiene que echar mano incluso de recursos con los que no cuentas de manera habitual para implementar espacios de atención, por ejemplo. Y bueno, la ayuda internacional frecuentemente es solicitada o viene la ayuda internacional ya sea por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, por organizaciones de la sociedad civil, los voluntariados internacionales, etcétera. Todos esos fenómenos frecuentemente son los que ocurren. Bueno, el caso de Brasil, hay que decirlo, es un caso de respuesta lenta, en mi opinión. Ya hemos visto el número de casos, de hecho es el país más afectado por la pandemia. El número de casos que ha tenido Brasil, como igual las letalidades no se comparan. Por fortuna, en México estamos en alrededor de 2.800 casos y estamos con prácticamente 140 muertes, pero es muy importante aprender de esas lecciones y aprendiendo de esas lecciones oportunamente estar interviniendo en diversos frentes para lograr la contención. Hemos platicado mucho el caso de Corea del Sur como un país cuyas acciones fueron oportunas, pero además severas, verticales, y dieron como buena consecuencia el que contuvieran la pandemia en poco tiempo. Vemos en el otro extremo el caso de Inglaterra. En el caso de Inglaterra ellos consideraron que se trataba de una enfermedad habitualmente leve y que por lo tanto
bien podría la población menos susceptible exponerse para tener una inmunidad de rebaño, así se conoce, es decir, formar anticuerpos contra la enfermedad y proteger predominantemente a la población altamente susceptible, de la que ya hemos hablado en múltiples ocasiones, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, ¿no? Inglaterra corrigió porque se le estaba saliendo de las manos el asunto. Su primer ministro está en terapia intensiva. Su primer ministro está en terapia intensiva. Efectivamente, hay un segundo dirigente al mando. Y creo que es una mujer, ¿verdad?, quien está en estos momentos al frente del gobierno inglés. Y por otro lado, tenemos países que han estado como en esa parte intermedia, pero que han tenido una evolución muy larga de la pandemia, y algunos que, a pesar de haber implementado medidas en diferentes momentos, medidas sobre todo de aislamiento social, pues están sufriendo el embate de la enfermedad con mucha intensidad, como sigue siendo España, y parece que ahora España un poco más que Italia, por el número de casos nuevos día a día y el número de fatalidades día a día. 700 fatalidades al día es una cantidad exorbitante. Claro. Recordemos que en la mayor parte de pandemias ocurre el gran número de casos como una primera ola, llamémosle así. Después empieza la mitigación de la pandemia, pero algunos meses después o algunas semanas después pueden ocurrir de nueva cuenta brotes como un segundo crecimiento de la patología, lo que llamamos una segunda ola, y esto lo vimos en la pandemia del 2009, por ejemplo. Ocurrió aproximadamente entre 8 y 12 meses después de que parecía mitigada la enfermedad. Por supuesto, la segunda ola o la tercera, que pueden llegar a ocurrir, nunca son de las dimensiones de la primera de ellas, y tampoco son de la intensidad en que se presenta la primera curva de la enfermedad. En este caso, el motivo es que muchos pacientes que no tuvieron exposición al patógeno durante el primer gran pico de la enfermedad, y que no tienen, por lo tanto, inmunidad, pueden infectarse, pero ya es un número mucho más reducido de la población. Y asimismo ocurre después con un tercer rebrote, y cuando esto lo graficamos, entonces lo vemos como el primer gran pico de la enfermedad y después algunas reminiscencias con mucha menor intensidad. Eso es lo que conocemos como la cuarta etapa de una pandemia. Y la quinta etapa es, como en el caso del enfermo, cuando está en la fase de recuperación, es cuando está en la fase de convalecencia. La enfermedad definitivamente va ya a la baja, con muy pocos números de casos nuevos, y de hecho es durante esa famosa quinta etapa de la enfermedad o quinta etapa de una pandemia cuando el análisis que hace la Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales terminan por dictar el cese oficial de una pandemia. ¿Qué se requiere para que eso ocurra? En primera instancia, que no existan ya esos picos de reminiscencia de la enfermedad, pero también en términos generales se considera a un país, a una ciudad, a una región libres de epidemia o pandemia cuando no hay un caso nuevo durante lo que son 2 periodos de incubación de esa enfermedad.
El periodo de incubación máximo de esta enfermedad de COVID-19 son 14 días. Entonces, 2 periodos de incubación son 28 días. No sé si la Organización Mundial de la Salud va a utilizar ese mismo criterio. En otros momentos se ha utilizado. 2 periodos de incubación sin que exista un caso nuevo en una región, etcétera. Eso puede ser motivo para que se dicte el cese de la pandemia en una región. La Organización Mundial de la Salud habitualmente no dicta el cese, sino hasta frecuentemente 1 o 2 años después, porque se tienen que analizar muchos detalles. China, por ejemplo, es de los países que ha logrado la contención de la enfermedad, tiene menos de 50 nuevas infecciones diarias. Sin embargo, en días pasados empezaron a anunciar el surgimiento de nuevos picos. Ellos lo atribuían a que ahora eran casos importados, pero digo, sí, se tiene que analizar todo eso, porque China es de los países que pudiera estar en esas fases de reaparición de brotes de la enfermedad. Indudablemente México, Brasil que es el que encabeza las estadísticas, Ecuador, Panamá, Perú y Argentina. ¿Ninguno de ellos ha alcanzado todavía Chile, perdón. También Chile. ¿Su tope máximo hasta ahora? No. En todos los países de América Latina sigue la curva ascendente, y en todos los países de América Latina se está, porque no tengo conocimiento de que alguno esté en fase 3, pero en fase 2 se encuentran la mayor parte en fase 3. Entiendo que hacia allá vamos, de acuerdo a los pronósticos, sí, y quizá por el número, por las fechas en que fueron apareciendo los brotes, quizá todos empezaríamos como a entrar a la fase 3 casi al mismo tiempo. Podría ocurrir que vayamos en ese orden cronológico con que fueron ocurriendo las cosas. En el caso de Brasil, por ejemplo, aun cuando encabeza el número de casos entre los países de América Latina y el número de fatalidades, que son alrededor de 750, 800 muertes, hay que recordar que es un país con una gran extensión territorial. Hay que recordar que es un país con un muy alto número de población, y hay que recordar que esta enfermedad está afectando prominentemente a las zonas metropolitanas. Claro, las grandes ciudades. Las grandes ciudades. Doctor, para irnos a la pausa, en su opinión, ¿hay algún país en América Latina que haya respondido mejor, que esté conteniendo mejor esta pandemia? Yo creo que el país que está conteniendo mejor esta pandemia es México, entre los países de América Latina. Estamos en un momento en el que el gran reto es la mitigación de la enfermedad y el aplanamiento pronto de la curva. Estamos en el momento en que se empezarán a evaluar apenas cómo han resultado las medidas adoptadas, sobre todo de aislamiento social. No lo sabemos todavía con cifras exactas y contundentes. Sería muy pronto, pero lo vamos a saber seguramente entre los últimos días de abril y durante el mes de mayo. Las primeras semanas de mayo. Ahí es en donde lo vamos a saber. Hacemos una muy breve pausa, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. La pandemia de COVID-19 ha tenido diferentes efectos, lo hemos dicho ya, en la salud y en el aspecto financiero. Sin embargo, también ha tenido
un impacto, en este caso positivo, en el ambiente climático del planeta. Hay quienes dicen que esta pandemia le ha dado un respiro que necesitaba el planeta azul. La experta en medio ambiente, la doctora Valentina Davidova, nos habla sobre las consecuencias que esta reclusión social ha tenido en el planeta, pero también los riesgos que podrían avecinarse. Hay una leve mejora en la calidad del aire. De hecho, el día 23 de marzo, cuando se festejó el Día Internacional de Meteorología, que fue, por cierto, nombrado como Clima y Agua este año, también han hablado sobre este confinamiento y un efecto positivo. Por ejemplo, los niveles de dióxido de carbono que emite China en 4 semanas ha disminuido a un 25%. Sin embargo, ya que dióxido de carbono es un gas que vive mucho tiempo en la atmósfera, a nivel global todavía mantenemos muy altos niveles, incluso más altos del año pasado. En donde se ve reducción mucho más significativa es para el gas NO2 o dióxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque es un gas de vida corta en la atmósfera y su reducción de la manera inmediata se puede visualizar en la atmósfera. ¿Y está dónde lo encontramos esta emisión, doctora? Esto lo que producen los autos, más que nada, es decir, quema de combustibles fósiles. Producto es dióxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, al estarnos en la casa, al no usar nuestros vehículos de diario, como siempre, millones de autos, hemos disminuido muy considerablemente las emisiones. De hecho, las mediciones que hicieron en Italia por una estación cercana a Italia, que se encuentra en una isla, habló de una disminución de este contaminante a un 10% en forma semanal a lo largo de 4 semanas del mes de marzo. En primer lugar, lo que nos ha mostrado esta pandemia y encerrarnos en la casa, lo que no quieren ver nuestros políticos en todo el mundo, que definitivamente el humano es el responsable de la emisión de los gases de efecto invernadero, contaminación que ha inducido el problema de calentamiento global y, como consecuencia, el cambio climático, es decir, un incremento de la temperatura y todo lo que sigue a este. Por lo anterior, es más que nunca muy importante aprovechar la situación y promover políticas del desarrollo sustentable. Es decir, el arranque de nuestra economía debe tomar una dirección mucho más ecológica, ambientalista, en comparación de lo que estaba antes. Sin embargo, también hay miedos. Por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial tiene mucho miedo de que cuando salimos de esta pandemia mundial, para allá, para meses de junio, julio, de acuerdo a los modelos matemáticos que marcan varias instituciones y la Organización Mundial de la Salud, hablan de que se puede esperar un increíble pique en emisiones por dióxido de carbono y otros gases al arrancar, al recuperar las eficiencias que están perdiendo las economías nacionales en diferentes países del mundo. Esa es la preocupación, recuperar lo que fue perdido o el atraso, recuperar, sacar su economía a niveles, digamos, más actuales, a partir de este estancamiento que estamos viviendo a causa de pandemia. Y eso significa que definitivamente no podemos confiar a esta leve baja de contaminación, muy importante. Sin embargo, la acción climática sigue siendo como una acción necesaria e indispensable, y sobre todo ahora que podemos visualizar caminos del desarrollo económico, tenemos que buscar el desarrollo económico sustentable. Es algo lo que discuten en el panel intergubernamental de cambio climático, la misma Organización de las Naciones Unidas, tratan de promover, inducir, solicitar, mientras ahorita está parada o se disminuye la actividad de la industria común, entonces que los gobiernos piensen, promuevan, buscan estos caminos. Sin embargo, yo siento que lo que va a preocupar más que nada a los gobiernos nacionales en diferentes países, sobre todo muy desarrollados,
es salir de la crisis económica. Y por lo tanto, el tema ambientalista, como siempre, va a dejar un poquito atrás, bueno, no un poquito, bastante atrás. Si en días normales nosotros nunca tuvimos el medio ambiente muy por delante en políticas nacionales, entonces a partir de esta pandemia es muy posible que el ambiente será completamente olvidado y las naciones van a luchar por recuperar niveles económicos cada uno en su país. De hecho, es la preocupación muy grande tanto de la Organización Meteorológica Mundial como del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y las comisiones ambientalistas de la Organización de Naciones Unidas, porque, como lo escuchamos, están esperando que cuando termina la pandemia, la inclusión de la industria y tratar de recuperar la eficiencia económica y niveles económicos nacionales, vamos a tener un gran pique de emisiones del dióxido de carbono que puede perjudicar la baja que estamos observando el día de hoy. Realmente es muy preocupante porque el dióxido de carbono es un gas que vive muchos años en la atmósfera, decenas de años. Por lo tanto, para poder bajarlo requieren años, pero para subirlo, pues en unos meses nosotros podemos fortalecer muchísimo la concentración del dióxido de carbono e incrementar el efecto de incremento de la temperatura, efecto que se conoce como calentamiento global. Y esto sí, definitivamente, es muy drástico en sus efectos e impactos a escala global, regional, nacional, local. ¿Por qué? Porque prácticamente cambia el ciclo hidrológico, cambian regímenes de temperatura, por lo que los países tendrán que adaptarse en sus actividades agropecuarias, en la seguridad. ¿Por qué? Porque también el efecto de cambio climático es un incremento de eventos atípicos, en lluvias torrenciales, inundaciones, es decir, eventos que pueden introducir desastres naturales y de ahí impactos muy negativos sobre la seguridad nacional, es decir, seguridad de la población, así como la economía en general. De hecho, un artículo que estaba leyendo el día de ayer hablan que el cambio climático es responsable de una gran cantidad de los muertos, muy especialmente por las nuevas enfermedades que llegan de trópicos a latitudes del norte a causa de este incremento de temperatura. Por ejemplo, México, no tenemos que ir muy lejos, el problema del dengue que se presenta en estados, en latitudes o se puede decir en altitudes en donde nunca jamás fue registrado. Estamos hablando de Jalisco, de Guadalajara, zona metropolitana de Guadalajara, en donde ahora hay casos de dengue incluso en los meses de invierno. Claro que ahí también el factor humano es muy importante. Como nosotros vimos, hay colonias en donde no hay agua potable. La gente tiene que guardar el agua en recipientes domésticos en sus casas y allá es en donde anidan los zancudos Aedes aegypti, es decir, un tipo del zancudo que transporta la enfermedad del dengue. Y si un zancudo ya está infectado, quiere decir que es muy posible transmitir la enfermedad entre toda la familia, siguiendo picando el resto. Y de tal manera, pues, inducir gran cantidad de enfermos, inducir epidemia del dengue, como nosotros ya lo observamos el año pasado. Por cierto, fue uno de los años con números críticos con respecto a la cantidad de los enfermos, pero hasta la fecha reportan el año 2008 y 2009 como los años de mayor incidencia de la enfermedad dengue, especialmente dengue hemorrágico y la muerte relacionada con dengue hemorrágico. Por lo anterior, cambio climático es muy difícil de controlar en los impactos. Lo único que nosotros debemos hacer es frenarlo, mitigar sus efectos. Y para esto se requiere mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Si los políticos no lo entienden ahora, el ejemplo que nos dio la pandemia es un claro ejemplo que definitivamente nuestras industrias, nuestros autos son responsables
del problema de cambio climático al emitir tanto los gases de efecto invernadero. Las epidemias de influenza se dan en los meses de invierno, es decir, invierno, inicio primavera, por ejemplo, en los países más nórdicos, es decir, más al norte o mucho más al sur, exactamente por la presencia de bajas temperaturas y mucha humedad. Sin embargo, este virus se da y tiene impactos muy negativos en los países tropicales, ecuatoriales, el ejemplo de Panamá, el ejemplo de Ecuador, ejemplo propio pues, de México, en donde nosotros lo vivimos ante las temperaturas de 36, 38, incluso en Colima ayer reportaron 40 grados centígrados. Estamos hablando algo muy, muy curioso, que el virus sobrevive estas temperaturas. Por lo anterior, definitivamente, existen mutaciones, evolución de bacterias, de viruses adaptándose a nuevas condiciones, por lo que se hacen todavía más peligrosos. ¿Por qué? Porque más nuevo virus, no hay vacunas, no hay antídotos, se puede decir en general, para prevenir estas epidemias. Y si nosotros ya enfrentamos en menos de 10 años, no en 10 años, 2008, una epidemia de este mismo tipo, una influenza. Ahora tenemos otro tipo de influenza de COVID-19. Estamos hablando entonces que no es un evento atípico y puede repetirse bastante frecuente. Realmente es muy poco probable ya de que será reversible por lo mismo, porque las políticas nacionales pretenden promover su desarrollo económico del país sin acudir a métodos sustentables. Solamente unos cuantos países de la Comunidad Europea ya están buscando e implementando las fuentes de energía completamente ecológicas, energía solar, energía del viento, etc. Supuestamente, de acuerdo a los modelos climáticos, si la temperatura se incrementará a escala global hasta 2.5 grados centígrados, el efecto será completamente irreversible. Es decir, tendremos que enfrentarnos a un nuevo clima en el planeta Tierra, a las modificaciones climáticas a escala regional y buscar métodos de adaptación para asegurar el desarrollo y la salud de los pueblos. Por lo tanto, ya estamos en 2020, nos quedan aproximadamente 30 años para llegar a mediados del siglo, pero el fenómeno que estamos observando, que no estamos disminuyendo las emisiones, por lo tanto la temperatura los últimos 10 años ha crecido incluso ya a 1.5 grados centígrados, por lo que, de acuerdo a los modelos as usual, como quien dicen, están viendo que realmente es muy probable que nosotros no llegaremos a, digamos, las temperaturas menores o anomalías menores de 2.5, por lo tanto, la recuperación del clima es poco probable. Mientras que vive la esperanza. ¿Qué tal si a partir de esta pandemia, a partir de la experiencia que tenemos, definitivamente los países buscarán la manera de llevar el desarrollo mucho más ecológico, más limpio, empleando fuentes de energía más limpios, no solamente petróleo y carbón, por lo que podemos hacer algo durante estos 20, 30 años y no llegar a la anomalía de 2.5 grados centígrados. Llegamos a establecer las emisiones a mitad del siglo XXI y con esto, a lo mejor para finales del siglo, podemos recuperar algo del clima que conocíamos para asegurar una buena vida biológicamente muy diversa para las futuras generaciones. Viajamos a Panamá, ahí se encuentra nuestro compañero Betsaray Richards, él es corresponsal del Canal 11 de Panamá y desde ahí nos informa qué está sucediendo en este país. Adelante, Betsaray, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos de Canal 44?
para el programa Coronavirus, la pandemia, tenemos este reporte desde Panamá, específicamente el Sistema Estatal de Radio y Televisión. Para este jueves se habían reportado específicamente unos 2.528 casos de COVID-19 en todo el territorio nacional. En su cifra actualizada, el Ministerio de Salud de Panamá indicó que se habían registrado 135 nuevos casos, es decir que la curva epidemiológica se ha mantenido. Para este fin específicamente, el gobierno de la República de Panamá ha anunciado una cuarentena absoluta en el cual los ciudadanos no podrán salir de sus casas ni siquiera a hacer supermercado ni a ir a alguna farmacia como se había establecido anteriormente. Para la próxima semana, en su informe al país, se estarían anunciando nuevas medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el país. Entre otras acciones, se han establecido planes como el Panamá Solidario, en el que se busca llevar alimentos, se busca llevar recursos a aquellas familias que se encuentran en pobreza multidimensional y no dejarlos abandonados. También el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha dicho que mantendrá el apoyo a la producción nacional, productores nacionales que producen comida específicamente, y que también busca evitar la interrupción de la cadena de suministros para todo el país. Este es el reporte para el programa Coronavirus, la pandemia. Hasta aquí llegamos con este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la próxima emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.